en una de las praderas más inhóspitas de África. Incluso los leones deben luchar cada día solo para sobrevivir. El hambre, el calor brutal y las presas peligrosas los empujan constantemente al límite de la supervivencia. ¿Seguirán reinando los leones del Serengeti o sucumbirán ante la crueldad de la propia naturaleza? Leones del Serengeti. ¿Reinarán o caerán? A lo largo de las vastas llanuras del Serengeti, el calor casi deforma el aire. El suelo se agrieta bajo el sol africano. Las temperaturas superan los 40 grados Celsius. Para la mayoría de las criaturas de aquí, este es el momento de descansar y conservar hasta la última gota de su preciada energía. Pero para los leones, la paciencia es también un arte de la caza. Bajo la sombra que se desvanece de una vieja acacia, un león macho yace completamente inmóvil. Una espesa melena negra le cubre el cuello y los hombros, haciéndolo parecer mucho más grande de lo que realmente es. Esa melena no es solo un símbolo de poder, también es protección durante las brutales batallas entre machos rivales que luchan por el territorio. Este es un adulto completamente desarrollado. Un sobreviviente que ha vivido lo suficiente como para convertirse en el gobernante de esta tierra. Pero detrás de esa poderosa presencia se encuentra el verdadero corazón de la manada. Escondidas entre la hierba amarilla quemada por el sol, las leonas descansan muy cerca unas de otras. Son más pequeñas que el macho, con cuerpos mucho más delgados y ágiles. No poseen melenas enormes ni apariencias aterradoras, pero son las verdaderas cazadoras de la sabana. Desde que son cachorras, las leonas aprenden a trabajar juntas, a leer la dirección del viento y a usar el terreno para acercarse a la presa en completo silencio. Cazan no solo para sí mismas, sino para toda la familia que las respalda. Y dentro de ese círculo de protección están los cachorros. Con solo unos meses de edad, retosan bajo la sombra del árbol, mordiéndose suavemente la cola unos a otros antes de rodar por el suelo abrasador. A esta edad, aún son torpes. Sus patas aún no son lo suficientemente fuertes como para seguir el ritmo de la manada durante los largos desplazamientos por las llanuras. Han pasado muchos días desde la última caza exitosa de la manada.
Los cachorros comienzan a inquietarse. Las leonas escudriñan constantemente el horizonte, buscando hasta el más mínimo movimiento en el mar infinito de hierba dorada. Y entonces aparece una oportunidad. Un grupo de jabalíes se adentra en los terrenos de alimentación. Bajan la cabeza mientras escarban la tierra endurecida en busca de raíces y tubérculos jóvenes, fuentes preciosas de agua durante la estación seca. Los jabalíes no son presas fáciles, aunque sus cuerpos puedan parecer torpes. Poseen una velocidad notable y colmillos afilados capaces de infligir graves heridas a cualquier depredador. Los leones lo saben, y así, la caza comienza en silencio. En el mundo de los leones, la caza no depende únicamente de la fuerza. La distancia se acorta lentamente. «50 metros, 30 metros, 20 metros». De repente, una silueta dorada irrumpe entre la hierba. El silencio del Serengeti se rompe en un instante. Durante unos breves segundos, el polvo y la hierba seca lo ocultan todo. Luego, el caos se va calmando poco a poco. La caza ha terminado. La familia de leones comienza a darse un festín. El sol sigue abrazando el Serengeti. Tras la caza de los leones, la pradera vuelve gradualmente al silencio. Pero en la sabana, el silencio nunca ha significado seguridad. No muy lejos, otro grupo de jabalíes africanos comienza a salir de la maleza para buscar alimento bajo el calor brutal de más de 40 grados Celsius. Usan sus poderosos hocicos para excavar continuamente en el suelo endurecido, en busca de raíces y tubérculos que quedaron después de la estación seca. A primera vista, los jabalíes africanos parecen lentos y torpes. Sus grandes cabezas, espaldas curvadas y piel cubierta de polvo los hacen parecer criaturas débiles en la vasta sabana. Pero esa apariencia
puede llevar fácilmente a otros a cometer errores fatales. Un adulto se detiene de repente. Sus orejas se yerguen, girando constantemente con la dirección del viento caliente. En estas praderas, incluso el más mínimo sonido desconocido puede indicar que la muerte se acerca. Dos largos colmillos curvados se reflejan bajo la luz del sol abrasador. Para un jabalí verrugoso macho, estas son armas lo suficientemente poderosas como para herir gravemente incluso a hienas o leones cuando se ven acorralados. Aún así, los jabalíes de agua rara vez eligen luchar. Cuando aparece el peligro, dan prioridad a la huida y corren a una velocidad asombrosa. Sus patas cortas pero musculosas pueden impulsarlos a casi 50 kilómetros por hora en distancias cortas. Detrás del grupo, varios jabalíes de agua jóvenes luchan por mantenerse cerca de su madre. A esta edad, son blancos perfectos tanto para águilas como para leopardos y leones. Por eso, los adultos se mueven constantemente alrededor de las crías como un escudo viviente. Pero los jabalíes verrugosos no están del todo solos. Alrededor de sus cuerpos, pequeñas mangostas buscan continuamente garrapatas y parásitos adheridos a su piel. Es una relación simbiótica única de la sabana. Las mangostas obtienen alimento, mientras que los jabalíes verrugosos obtienen guardias muy alertas. En toda la sabana, hay un animal al que incluso los leones se acercan con cautela: el búfalo del cabo. Una manada de búfalos se desplaza lentamente por las praderas bajo el brutal calor del mediodía. Cada uno pesa casi 1 tonelada. Posee una piel gruesa y un sistema muscular extremadamente poderoso que les permite recorrer muchos kilómetros en busca de agua y pastos frescos durante la estación seca. Lo más llamativo son los enormes cuernos fusionados en la frente. En los machos adultos, este escudo óseo es lo suficientemente fuerte como para soportar impactos tremendos durante las batallas territoriales o al defender la manada. A diferencia de los antílopes o las cebras, que suelen huir cuando aparece el peligro, los búfalos del cabo poseen un instinto muy fuerte de protegerse unos a otros. Cuando un individuo es atacado, toda la manada a menudo se da la vuelta para enfrentarse al depredador en lugar de abandonarlo atrás. Y es por eso que se han convertido en una de las presas más peligrosas para los leones. A lo lejos, en el borde de la pradera, la manada de leones observa con atención.
Han pasado muchos días desde su exitosa caza del jabalí verrugoso, y tras varios intentos fallidos, el hambre está empezando a agotar su paciencia. Pero ni siquiera los leones se atreven a embestir directamente a una manada de búfalos sanos. Esperan. Un búfalo viejo se va quedando lentamente atrás. Su pata delantera muestra signos de lesión tras el largo viaje bajo el calor implacable. Esa es la oportunidad. Las leonas comienzan a acercarse. Una se mueve para distraer desde el frente, mientras que otra intenta separar a la presa de la manada. Pero los búfalos reaccionan de inmediato. Toda la manada se da la vuelta al unísono. Sus enormes cuernos apuntan todos hacia los depredadores, formando un muro viviente que protege al miembro más débil que se encuentra detrás de ellos. Un león joven se acerca demasiado. En un instante, el macho dominante contraataca con un devastador golpe ascendente, haciendo estallar el polvo en el aire. El león se ve obligado a retroceder de inmediato para evitar los afilados cuernos que se abalanzan sobre él. El enfrentamiento continúa bajo el calor abrasador del Serengeti. Finalmente, gracias a la coordinación y la resistencia, los leones logran separar al viejo búfalo de la manada, pero esa victoria no llega fácilmente. En la sabana, cada comida tiene un costo de lesiones y agotamiento. A medida que el enfrentamiento entre los leones y el búfalo del cabo llega a su fin, la sabana vuelve lentamente a su ritmo de vida habitual. A lo largo de las vastas praderas, cientos de especies animales conviven dentro de un ecosistema gigantesco donde cada criatura tiene su propio papel. Lejos, en el horizonte, una manada de elefantes africanos avanza lentamente bajo el calor brutal. Con sus enormes orejas funcionando como ventiladores naturales, son capaces de reducir la temperatura corporal en un entorno que supera los 40 grados Celsius. Los elefantes más viejos lideran la manada con una memoria asombrosa.
recordando con precisión la ubicación de las fuentes de agua incluso a decenas de kilómetros de distancia. Cerca de las praderas de pastos más cortos, las cebras y los ñus continúan pastando sin pausa. Estas dos especies suelen viajar juntas durante la temporada de migración. Las cebras consumen la hierba más alta de arriba, lo que permite a los ñus acceder a la hierba joven y más suave de abajo. Es una asociación natural que ha existido durante miles de años. Pero las praderas no son el hogar solo de herbívoros pacíficos. Una manada de perros salvajes africanos aparece en el borde de la sabana. No poseen la fuerza bruta de los leones ni la velocidad explosiva de los guepardos, pero cazan gracias a la disciplina y a una coordinación casi perfecta. Cada individuo tiene un papel específico durante la persecución, y gracias a esa estrategia, los perros salvajes africanos se han convertido en uno de los depredadores más exitosos de este continente. En lo alto del cielo, bandadas de aves continúan volando en círculos. Mientras que abajo, en el suelo, millones de criaturas vivientes se mueven sin cesar en busca de comida y agua. La sabana nunca ha estado realmente en reposo. Funciona como una gigantesca máquina viviente, donde todas las especies están conectadas por las leyes de la supervivencia en la naturaleza. Y cuando los depredadores se van, la sabana aún no está verdaderamente en silencio. Porque ahora comienzan a aparecer los limpiadores. En el cielo, los buitres vuelan en amplias espirales. Con una vista increíblemente aguda, pueden detectar cadáveres de animales a decenas de kilómetros de distancia. En el momento en que un pájaro baja de altura, toda la bandada lo sigue de inmediato, aunque parecen delgados y aterradores. Los buitres se encuentran en realidad entre las especies más importantes del ecosistema africano. El ácido de su estómago es lo suficientemente potente como para destruir muchas bacterias peligrosas que viven dentro de los cadáveres en descomposición. Gracias a eso, la sabana está protegida de brotes de enfermedades mortales bajo el calor brutal de este clima hostil. Por el suelo, también comienzan a llegar otros visitantes, hienas.
Con una de las fuerzas de mordida más potentes entre los mamíferos carnívoros, pueden triturar incluso huesos grandes para llegar a la médula rica en nutrientes que hay en su interior. A diferencia de la imagen de cobardes por la que a menudo se las malinterpreta, las hienas son en realidad depredadoras muy inteligentes que viven en grupos sociales muy organizados. Su risa resonante no es un ruido aleatorio, sino una forma de comunicación que utilizan para mantener el contacto a través de la vasta oscuridad de la sabana. A lo largo del borde de las praderas, también comienzan a aparecer las cigüeñas marabú. Sus largos cuellos sin plumas y sus enormes picos les permiten extraer fácilmente el alimento de los restos que dejan otras especies. En África no se desperdicia nada. Desde los depredadores más poderosos hasta los carroñeros finales, cada especie desempeña un papel para mantener viva la sabana. En este lugar, incluso la muerte tiene un propósito dentro del ciclo de la vida. A medida que el atardecer se extiende sobre el Serengeti, la sabana no pertenece solo a la vida silvestre. Esta es también la tierra natal de los Masái, un pueblo que ha convivido con leones, elefantes y búfalos durante siglos. Con su ropa de color rojo brillante que destaca entre las praderas doradas, ellos comprenden esta tierra de una manera que muy pocas personas pueden. Los Masái pueden leer huellas, localizar agua durante la estación seca y reconocer el peligro simplemente a través de sonidos lejanos. En el pasado, los leones solían verse como una amenaza para el ganado, pero con el tiempo, todo comenzó a cambiar lentamente. Hoy en día, muchas comunidades Masái se han convertido en algunos de los protectores de la naturaleza más importantes de África. Trabajan junto con organizaciones de conservación para reducir el conflicto entre los humanos y la vida silvestre, al tiempo que preservan las rutas de migración críticas a través de la sabana. Para los Masái de hoy, el león ya no es solo un depredador, es el espíritu de esta tierra. A medida que la oscuridad cubre lentamente el Serengeti, la sabana entra en otro ciclo sin fin. En este lugar, cada criatura debe luchar para sobrevivir, desde leones y búfalos del Cabo hasta carroñeros silenciosos como hienas y buitres. Cada uno desempeña un papel insustituible dentro de este vasto mundo salvaje. La naturaleza africana puede ser implacable, pero es precisamente esa dureza la que ha creado uno de los ecosistemas más magníficos de la Tierra.
Y ahora, a medida que los hábitats continúan reduciéndose, la batalla por la supervivencia ya no es solo de la vida silvestre, también se ha convertido en responsabilidad de la humanidad. Porque proteger la sabana también significa proteger uno de los últimos latidos primigenios de la naturaleza. Si te encantan las historias salvajes de África, no olvides suscribirte al canal y seguir acompañándonos en los viajes que nos esperan. Gracias por vernos y recuerda, a lo largo de esta tierra que parece silenciosa, el rugido de la sabana nunca desaparecerá. En el corazón de la naturaleza salvaje, la vida nunca está garantizada. Todas las especies deben luchar por el territorio, el alimento y cualquier oportunidad de sobrevivir en un mundo en el que el más mínimo error puede costar la vida. Es una batalla silenciosa pero brutal, que se libra cada día y no deja lugar a los débiles. Sabana salvaje. Enfrentamientos sangrientos entre babuinos. No hay dos amaneceres iguales en la sabana keniana. Algunos son brillantes, otros tenues, pero todos llevan consigo el aliento de la vida. Cuando los primeros rayos de sol atraviesan la fina niebla, los vientos secos se deslizan sobre la hierba dorada, despertando el ritmo de la naturaleza. En un pequeño afloramiento rocoso al otro lado de la llanura, las primeras criaturas comienzan a moverse. Una manada de babuinos, peludos, resistentes y muy unidos. Considera este duro rincón de África Oriental su hogar. Unos 30 individuos comienzan su día. Los babuinos, Papio Anubis, se encuentran entre los primates con las estructuras sociales más complejas. Maestros de la adaptación, prosperan en selvas tropicales, colinas áridas o sabanas abrasadas por el sol como esta. No solo sobreviven, sino que florecen. En el centro se encuentra el macho alfa, un adulto grande con vello facial oscuro. A su alrededor, las hembras maduras cuidan de sus crías. El sol sale rápidamente, trayendo consigo el calor abrasador característico de las praderas africanas. El tiempo de descanso ha terminado.
La manada abandona su refugio nocturno y se desplaza en una fila larga pero dispersa. Los babuinos son omnívoros, inteligentes y poco exigentes con la comida. Excavan en busca de raíces, pelan semillas con destreza gracias a sus ágiles manos y aprovechan cualquier fuente de alimento, por escasa que sea. Al mismo tiempo, son criaturas profundamente sociales. Bajo la luz dorada, la vida aquí parece brevemente pacífica. Pero en la llanura africana, la paz nunca dura. Las orejas del alfa se mueven. Sus ojos se fijan en el horizonte, donde la hierba alta se mece de forma antinatural. Algo se acerca. El sol apenas ha salido. Pero el primer desafío del día ya está cerca. La hierba tiembla de forma extraña. El líder se detiene. Observa en silencio y luego emite un grito corto y grave. Una señal de advertencia. Desde el borde del valle, emerge un grupo de extraños babuinos, 6 en total, alertas pero atrevidos. No pertenecen a la manada, son vagabundos. Machos jóvenes expulsados de antiguos grupos o supervivientes de derrotas pasadas en otros lugares. Se acercan sin hacer ningún esfuerzo por ocultar sus intenciones. En el mundo de los babuinos, la llegada de forasteros siempre conlleva peligro, intrusión territorial, intentos de acercarse a las hembras y, a veces, amenazas para la seguridad de las crías. En cuestión de segundos, se desató el caos. Se oyeron gritos, pisadas y choques de cuerpos. El macho alfa se unió a la pelea. Lanzándose directamente contra el más agresivo de los intrusos. Los dos rodaron por el suelo, rodeados de una nube de polvo. Nadie quería sufrir lesiones graves, pero ambos bandos buscaban demostrar una cosa: el más débil tendría que retirarse, por fin. Los extraños babuinos se retiraron. La vida en las llanuras no tiene vallas.
solo límites trazados por la fuerza y la determinación. Tras las primeras lluvias estacionales, la sabana keniana comenzó a cambiar. Brotó hierba fresca del suelo antes seco y los arbustos dispersos comenzaron a echar hojas. El aire se volvió más húmedo, suavizándose tras semanas de sol implacable. Para la manada de babuinos, comenzó la temporada de apareamiento. Las hembras entraron en celo y el macho dominante siguió de cerca a cada hembra madura. El apareamiento se produjo en orden, sin apenas perturbaciones. Apenas unas semanas después, nacieron las primeras crías. Se aferraban con fuerza al pecho de sus madres, viajando con ellas durante todo el día. Las hembras se reunían para cuidar de sus crías, mientras que los machos montaban guardia en los bordes. Las llamadas de la manada se hicieron más animadas. La vida era temporalmente pacífica, ya que se agrupaban alrededor de las zonas donde la comida era más abundante gracias a la lluvia. Pero la temporada de lluvias nunca dura mucho y las praderas pronto volverían a cambiar. Lejos, al sur de la sabana, una manada de perros salvajes africanos se desplazaba por el borde de un lecho de río seco. Corrían en formación, con las orejas erguidas y sus zancadas perfectamente sincronizadas. Se trata de uno de los depredadores más eficientes del continente, no por su fuerza, sino por su resistencia y trabajo en equipo. Los perros salvajes africanos viven en manadas muy organizadas. Cada grupo suele incluir una pareja dominante y varios miembros secundarios. Cazan mediante persecuciones de larga distancia, manteniendo una alta velocidad en vastas extensiones hasta que su presa se derrumba por agotamiento. Dentro de la manada, la unidad es evidente. Después de cada caza, los que regresan primero suelen regurgitar la comida para compartirla con los cachorros o los miembros más débiles. El cuidado de las crías se comparte de manera equitativa. No es solo responsabilidad de los padres. Ahora, la manada se desplaza por terrenos de caza conocidos. Más adelante, una manada de impalas pasta, dispersa y alerta.
Los perros comienzan a desplegarse. Comienza la persecución. Pero los impalas no huyen en el caos habitual. Utilizan el terreno, arbustos densos y montículos bajos, para romper la línea de visión, lo que obliga a los perros a dispersar su formación antes de lo esperado. No se ha capturado ninguna presa. La manada de perros salvajes se reúne. Descansan unos minutos a la sombra, lamiéndose el pelaje unos a otros y recuperando el aliento. La caza ha fracasado, pero el fracaso es habitual en la naturaleza. Lo más importante para esta especie es no rendirse nunca. A unos kilómetros al norte, mientras el sol comienza a ponerse por el oeste, la luz de la tarde se extiende por la tierra seca. Desde una zona baja, resuena un grito característico, un sonido parecido a la risa distorsionada de una hiena manchada. No es un sonido alegre. Es una forma de comunicarse, de señalar su ubicación y, a veces, de advertir. Un grupo de hienas manchadas se reúne cerca de la entrada de una madriguera, donde suelen refugiarse y criar a sus crías. Esta especie tiene una de las estructuras sociales más complejas entre los mamíferos carnívoros. Viven en clanes, grandes unidades familiares que pueden incluir a más de 80 individuos, estrictamente organizadas por una jerarquía matriarcal. Al frente del clan se encuentra una hembra mayor, a menudo más fuerte que los machos del grupo. En las hienas manchadas, las hembras no solo son más grandes, sino que también tienen niveles inusualmente altos de testosterona, lo que les da formas corporales y comportamientos más asertivos. A diferencia de muchos otros depredadores, la hiena manchada no depende exclusivamente de la caza. Es tanto una cazadora activa como una carroñera eficiente. Sus mandíbulas, las más fuertes entre los carnívoros africanos, le permiten triturar huesos gruesos y digerir incluso piel y tendones. Aunque su risa suele malinterpretarse, las hienas manchadas poseen una gran inteligencia social. Recuerdan las relaciones entre los individuos, forman alianzas y pueden evaluar tanto su propio estatus social como el de los demás. A pesar de su estricta organización, la sociedad de las hienas no siempre es estable.
bajo la superficie de las reglas, y la obediencia se esconde en tensiones latentes, especialmente entre las hembras de alto rango. Y hoy, a última hora de la tarde, cuando el grupo regresa de una breve excursión, estalla una confrontación. Una hembra joven se acerca directamente a la matriarca, ignorando el ritual de saludo. En lugar de responder con simples amenazas, la líder gruñe. Las dos chocan, sin dudarlo. La pelea no dura mucho. La matriarca mantiene su trono. Durante los días siguientes, el equilibrio de poder permanece intacto, pero su autoridad ya no es absoluta. Aquí, la fuerza no solo reside en la victoria, sino en la capacidad de mantener la sumisión del grupo. Y para una matriarca que envejece, ese es siempre el mayor desafío. Lejos del continente africano, Madagascar es un mundo de criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar. En los bosques secos, salpicados de rocas de color miel, un primate especial se mueve por las crestas bajas, el lémur de cola anillada. Con su pelaje gris pálido, su cara blanca y sus llamativos ojos ámbar, el lémur de cola anillada se reconoce fácilmente por su larga cola con anillos alternos blancos y negros. Aunque a menudo se le llama zorro lémur, no es ni un zorro ni un simio, sino una antigua rama de primates que solo se encuentra en Madagascar. Un pequeño grupo de 15 individuos busca alimento por la mañana. Se mueven con agilidad entre las rocas y los arbustos bajos, saltando con precisión y elegancia por las ramas secas. A diferencia de la mayoría de los primates, los lémures de cola anillada pasan gran parte de su tiempo en el suelo, especialmente en las regiones áridas. Su sociedad está dirigida por las hembras. Las hembras adultas controlan el acceso a los alimentos y los lugares de descanso.
En este grupo, la hembra dominante tiene un nombre informal: Fara, un ejemplar grande con pelaje espeso que mantiene la cola en alto cada vez que se mueve. Durante las tranquilas horas del mediodía, el grupo se reúne bajo un gran arbusto para alimentarse. Lo que hace que esta especie sea notable no es solo su apariencia, sino también su uso del olfato. Cuando surgen conflictos, no luchan inmediatamente, sino que se involucran en batallas olfativas. Frotan sus colas en las glándulas odoríferas y las agitan hacia sus rivales como forma de intimidación. Se produce una pequeña disputa cerca de la zona de alimentación. Dos machos adultos, Zato y Kelly, se disputan el mismo árbol frutal. Tras varias rondas de duelos de colas, Kelly se retira sin decir nada. Todos saben quién ha ganado. La vida aquí sigue como siempre, con pequeños enfrentamientos, gestos silenciosos y un orden social tácito mantenido por el instinto y la vigilancia constante. Tras muchos meses de estabilidad, la manada de babuinos comienza a abandonar su antiguo territorio. No por la sequía o la hambruna, sino simplemente como parte del movimiento natural de un grupo de primates que siempre busca mejores condiciones, donde la comida es más abundante, los árboles ofrecen más sombra y, sobre todo, hay menos amenazas de grupos rivales. Este viaje no tiene una ruta fija. No hay mapa. Solo los recuerdos de los individuos más viejos y el juicio constante del líder. El grupo se mueve a través de tierras bajas, matorrales y pastos altos que se extienden por kilómetros. Los jóvenes son llevados cerca del pecho, mientras que las hembras forman un anillo protector natural. Los machos adultos se dispersan por delante y a los lados, explorando y vigilando. Pero es en lugares desconocidos donde el peligro se vuelve más impredecible. Una ligera brisa sopla entre la hierba alta. A lo lejos, se oye el grito de alarma de un pájaro, breve y abrupto. El líder se detiene. Se pone de pie, con la mirada fija en un claro lejano. Nada se mueve. Pero la sensación no desaparece. Toda la tropa permanece inmóvil durante mucho tiempo. No aparece ningún leopardo. Sin embargo, no siempre es necesario que aparezca para inspirar miedo.
A veces, la mera posibilidad es suficiente para cambiar la forma en que se mueve una tropa de monos. A medida que el grupo continúa su viaje, la formación se aprieta. Nadie está seguro de si este lugar podría convertirse en su nuevo territorio. Pero en la naturaleza, la estabilidad nunca es permanente, y solo los grupos lo suficientemente flexibles pueden sobrevivir más de una temporada. En el cielo africano, el sol se pone lentamente detrás de horizontes rotos. La última luz del día tiñe el suelo de oro, cubriendo la naturaleza con una quietud que parece eterna. Pero nada permanece realmente inmóvil. Todas las criaturas, ya sean depredadoras o presas, en la cima de la cadena alimentaria o en la base, se adaptan, se mueven, aprenden y responden constantemente. En ese mundo, nada es aleatorio y ningún comportamiento existe sin razón. En medio de la dureza y la fragilidad de la naturaleza, hay un orden oculto que funciona. No lo dicta nadie, no está escrito, pero todos los seres vivos lo respetan. Esa es la mayor lección que nos enseña la naturaleza. Cada individuo desempeña un papel en el equilibrio. La existencia no es una carrera de fuerza absoluta, sino la capacidad de adaptarse, de unirse y de saber cuándo detenerse. En un mundo en el que los humanos a menudo buscan el control, la naturaleza hace hincapié en escuchar. Cuando escuchamos lo suficiente, nos damos cuenta de que no son los animales los que aprenden a vivir como los humanos, sino los humanos los que aún tienen mucho que aprender de los animales. Estas lecciones no necesitan explicación. Se desarrollan todos los días, en esta tierra, de forma silenciosa, persistente y profunda,